Hola a todos, los saluda Grim7890, y en esta ocasión vengo con la segunda parte de Misterios y Leyendas Locuendo. Pues bien, comencemos. Se le atribuye la muerte de más de 130 campesinos, en su mayoría mujeres y niños, que fueron encontrados despedazados por los dientes de algún animal. En algunos casos las víctimas fueron encontradas decapitadas o partidas por la mitad, lo que demuestra la enorme violencia con la que fueron asesinadas. Son menores los casos de animales domésticos muertos por la bestia, pues parece que ésta prefería la carne de los pastores a la de sus ganados. La mayor parte de los ataques se registraron en los alrededores de Aveyron. El primero de ellos se produjo el 30 de junio de 1764, día en que asesinó a Jeanne Bouillet, de 14 años. En los 3 meses siguientes, la bestia atacó y mató salvajemente a 2 niñas, 2 niños y una mujer. En invierno, con el animal acuciado por el hambre, las muertes ascendieron hasta el punto de que se producía una víctima o 2 cada semana. En esa época, los bosques de Gévaudan acogían una población considerable de lobos, pero los testimonios de los pocos testigos y supervivientes rechazaron su autoría. Describían al animal como una bestia gigantesca de pelo rojizo con un tamaño mucho mayor que el de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros y una cresta de pelos largos sobre el lomo. La cola era larga y musculosa, y las mandíbulas, bien desarrolladas y llenas de dientes enormes. Los rastreadores y cazadores que acudieron al lugar atraídos por las recompensas ofrecidas para quien capturase al monstruo, encontraron huellas de tamaño considerable y le calcularon un peso de unos 100 kilogramos. Durante meses se mataron grandes cantidades de lobos en la zona, pero la bestia era increíblemente escurridiza. Llegó a mencionarse que las balas rebotaban sobre su lomo y los aterrorizados campesinos opinaban que era el mismo demonio venido del infierno. Pronto llegó a considerarse un problema nacional. Y el propio rey Luis XV envió un cuerpo de dragones de caballería para abatirla, sin resultados, al que posteriormente se unirían otros 3. Para entonces el año de 1764 había acabado y las víctimas ya eran 54. Según el testimonio de uno de los capitanes de los dragones, logró ver cara a cara a la bestia antes de que ésta consiguiese huir. Era tan grande como su propio caballo, pero pronto lo dejó atrás con facilidad, pues lo superaba ampliamente en velocidad y agilidad. Mientras huía, él y los hombres que le acompañaban descargaron varias decenas de disparos contra ella que ni siquiera parecieron atravesar su piel. Hablando de mitos antiguos, se encontró un pie grande muerto, les dejo el link de la información en la descripción del video. Superstición de origen europeo, según la cual el séptimo hijo varón al llegar a la adolescencia se transforma en lobizón los martes y los viernes por la noche. Para poder cumplir con este proceso se revuelca sobre algún elemento desintegrado, como por ejemplo arena, ceniza o la tumba de un cementerio. Al volver el día recupera la forma humana. Para convertirse en animal debe cumplir ciertos ritos, como girar 3 veces sobre su cuerpo. Una forma de romper el hechizo es bautizando al niño en 7 iglesias distintas, también puede librarse si es bautizado con el nombre de Benito, y si el mayor de los 7 hermanos es su padrino. Se lo representa como una mezcla de perro y cerdo, muy peludo y con grandes orejas, que recobra su fisonomía humana si alguien sin conocerlo lo hiere, o si un hombre lo muerde. Se cree que se alimenta de chicos no bautizados, excrementos y de desperdicios que encuentra en los basurales de las estancias. Se caracteriza por el fulgor de la mirada, echa fuego por los ojos. Es inmune a las armas de fuego, y solo se lo puede herir con un arma blanca. En presencia de su propia sangre recobra la forma humana, pero se convierte en enemigo mortal de quien descubrió su secreto y no se detiene hasta matarlo. Una leyenda urbana asegura que el nombre original del primer plataformas de la historia era Monkey Kong, pero que finalmente se llamaría Donkey Kong por culpa de un error de traducción. Veamos qué hay de cierto y qué de falso tras esta historia. Seguro que todos coincidimos con Miyamoto en que Kong es un buen nombre para un gorila, tan bueno que la compañía nipona tuvo que ir a juicio por culpa de la demanda interpuesta por la productora Universal City Studios, poseedora de los derechos de la película King Kong. Al final ganó Nintendo, pero esto es otra historia. Lo que nos interesa es, ¿por qué Donkey Burro? En este punto podemos considerar varias teorías de por qué el juego no acabó llamándose Monkey Kong. El error tipográfico / de traducción. ¿Podría haber sido un error de traducción? Pues sí, aunque sería bastante complicado.
Por un lado, un mono y un burro son dos animales lo suficientemente distintos y, por otro, la pronunciación de las letras de M es también muy diferente y se encuentran relativamente alejadas dentro de la disposición del teclado. Hay quien dice que cuando Nintendo se dio cuenta del error, decidió no corregirlo, ya que tenía miles de pegatinas para las máquinas ya impresas. Mark Smith, editor de la revista Club Nintendo Magazine, se decanta por esta teoría asegurando que todo se originó con un error tipográfico en un fax enviado desde Nintendo Japón. La conversación telefónica. Otra leyenda nos habla de que este error surgió en una conversación telefónica entre Miyamoto y los importadores americanos. Cuando Miyamoto pronunció el título del juego Monkey Kong, los importadores entendieron Donkey Kong por culpa de la mala calidad de la línea. El carácter del protagonista. Esta última historia nos cuenta que a la hora de bautizar al gorila protagonista, Miyamoto buscó un adjetivo que definiese el carácter del simio. Cogió un diccionario y buscó un sinónimo de estúpido, y allí encontró la palabra Donkey burro. En realidad, no hay indicios de que el nombre Donkey Kong se deba a un fallo tipográfico en un fax, a una mala pronunciación o a un error de traducción. Shigeru Miyamoto, que sin duda sabe el nombre que escogió, afirmó en varias ocasiones que eligió la palabra burro para caracterizar la terquedad del personaje, y la palabra Kong para que todos pensásemos en un gorila. Final Fantasy VIII y el asesino de la katana. Este debe ser la leyenda urbana más tétrica sobre videojuegos que existe. Para quienes no lo conozcan, aquí el resumen. En abril del 2000, en Santiago el Menor, Murcia, un joven de 16 años, José Rabadán, salió de su habitación con una katana en la mano, espada japonesa, se acercó al dormitorio de sus padres, de un certero espadazo cegó el cuello de su madre. Su padre se despertó e intentó defenderse a juzgar por los cortes que tenía en las manos, pero todo fue en vano, pues José le partió la cabeza con la katana. Su hermana pequeña con síndrome de Down tampoco escapó de la masacre, y el frío acero de la espada acabó con su corta vida. Una vez decidido el momento y la forma de matar a su familia, José se comportó de un modo normal, saliendo con sus amigos durante la tarde y conectándose desde las 18:30 horas a internet, como solía hacer habitualmente a esas horas, chateando con una amiga llamada Sonia y con otros usuarios. A las 20 horas cenó en solitario en su habitación como asimismo solía hacer, y tras ducharse, se volvió a conectar a internet desde las 22:30 hasta las 3 de la madrugada del sábado día 1 de abril. Hasta entonces José Rabadán había sido un chico normal, aficionado a los videojuegos y a las artes marciales, la katana con la que cometió los asesinatos era un regalo de su padre. El caso no habría trascendido más que otros crímenes, si no hubiese sido por el sensacionalismo de la prensa y televisión de la época, que aseguraba que José Rabadán había cometido los asesinatos influido por el personaje de un famoso videojuego, el Final Fantasy VIII, del que era muy aficionado. El personaje, llamado Squall, también utilizaba una espada revólver llamada Gunblade, y del que incluso José se vestía y peinaba físicamente como el personaje. ¿Squall Leonard y José Rabadán notan alguna diferencia? José intentó huir a Barcelona con un amigo, donde le esperaba una chica que había conocido por internet, pero fue detenido en la estación de tren de Alicante. La prensa aseguraba que en el momento de ser llevado ante el juez, José se mostraba tranquilo, sin ningún remordimiento aparente. En enero de 2008 el asesino de la katana acaba de cumplir su condena en prisión y ha sido puesto en libertad. Los rumores dicen que compró una PS3 y espera impaciente el Devil May Cry 4. Cuenta la historia que en una casa de los suburbios de Kansas, Estados Unidos, se encontraba una casa demasiado barata, la cual fue comprada por una universitaria de nombre Ann. Digamos Jessie, se decía que mujer hablaba sola. Y en múltiples ocasiones gritaba diciendo ya basta. A los pocos días ya no se sabía nada de ella, ya no salía de su casa. Hasta que unos psicólogos entraron a la casa y encontraron horrorizado a la mujer muerta con un mensaje en el espejo del baño que decía, nadie debe vivir aquí. Bueno amigos, esto fue todo por ahora, posiblemente haga otra parte, hasta luego y que la fuerza los acompañe.